Buenas noches, docente. Vamos a hacer la presentación de las interpretaciones de los resultados de la encuesta realizado acerca de los derechos humanos. Somos el grupo 2. El grupo está conformado por Nárcida Chumacero Jiménez, Cintia Jacqueline Encarnación Gutiérrez, Jonathan Pablo Quispe Guamaní y el que le habla, Joel Mendoza. Nosotros hemos realizado una encuesta en el distrito de Santa Anita, que está en la zona de la urbanización Portada de Ceres, Santa Anita. Hemos usado la fórmula del muestreo no probabilístico, en la cual hemos determinado nuestra población a encuestar. Primero hemos identificado la población de la urbanización Portada de Ceres, Santa Anita. Es una población de 43 personas que viven en esa zona, en la cual realizando ya el tema de la fórmula, nos arrojó que deberíamos a encuestar a 40 personas. Esta encuesta tiene un 95% de confianza y un 5% de precisión con error máximo admisible. Para ello hemos utilizado un instrumento de medición en la cual hemos recolectado los datos. El instrumento es virtual, es un formulario de Google, ¿no? En la cual hemos escogido algunas preguntas según los requerimientos para recolectar la información. A continuación, vamos a hacer la presentación de los resultados de esta encuesta. Voy a dar pase a mi compañero Jonathan. Gracias, Joe, por el pase. Buenas noches, profesor. Bien, profesor, a continuación vamos a dar a conocer la respuesta de la recopilación que se ha adquirido de la población encuestada. Bien, como primera pregunta, ¿qué derechos humanos conoce usted? Ya, según el indicador arrojado, que el derecho que más se conoce es el derecho a la salud. Como segunda posición, el derecho a la educación y tercera posición, el derecho a la vida e integridad. Siguiente pregunta, por favor. En esta pregunta, ya, ¿cuáles son para ustedes los cuatro más importantes? Lo cual ha arrojado el indicador encuesta de la población santanita ha considerado cuatro derechos más relevantes. Como primer lugar, el derecho a la salud. Segundo lugar, derecho a la educación. Tercero, el derecho a la vida e integridad. Y por último, el derecho a un trato digno. Siguiente, por favor. En esta tercera pregunta, ¿cómo siente que se respetan los derechos humanos en el distrito de Santa Anita? En esta pregunta, la población encuestada ha predominado que siente algo un 42.5% que se respetan los derechos humanos. En esta cuarta pregunta, ¿cuál de estos cuatro derechos humanos considera usted que es más vulnerado en el distrito de Santa Anita? La población ha considerado que el derecho más vulnerado en el distrito de Santa Anita es el derecho a la salud, con un 37.5% de aceptación. Para la siguiente pregunta voy a dar paso a mi compañera Nercy. Buenas noches. Continuando con la encuesta. En la pregunta 5, ¿considera que los derechos humanos en el distrito de Santa Anita están más, igual o menos protegidos que hace 5 años? En esta pregunta es abierta, teniendo varias opiniones de los ciudadanos. Concluyeron que la población siente que está menos protegida con un 32%, y igual 17.5%, más protegida con 22.5%, y no sabe, no responde con 27.5%. Hace 5 años en el distrito Santa Anita. En la pregunta 6, ¿considera que los derechos humanos en el distrito de Santa Anita estarán más, igual o menos protegidos en los próximos 5 años? Arrojando, según la opinión de la población, considera que un 35% serán igual protegidos en los próximos 5 años. Y un 27.5% considera que los derechos humanos serán menos protegidos.
En la pregunta 7, ¿qué tanto hace el Estado peruano para garantizar el ejercicio de estos 4 derechos en el distrito Santa Anita? En el derecho a la vida, la población considera que el Estado peruano hace algo para garantizar este derecho. Y en el derecho a la educación, la población garantiza que el Estado hace poco y algo en los derechos de este distrito. En la siguiente pregunta, ¿cuál cree usted que es el principal problema que afecta que se respeten los derechos humanos en el distrito Santa Anita? Un 47.5% de la población encuestada considera que el principal problema es la corrupción que está afectando los derechos humanos. Y sin embargo, un 20% considera que el problema son las autoridades incapaces. Doy paso a mi compañera Cintia. Y siguiendo con la exposición en la pregunta 9, ¿en algunas circunstancias considera usted que es correcto que el Estado no respete los derechos humanos? En la encuesta, la población dio su opinión de que no considera que se vulneren los derechos bajo ninguna circunstancia, obteniendo un 47,5%, mientras que un 32,5% considera que sí es rescatable en algunos casos. Casos extremos, vulnerar los derechos en el distrito de Santa Anita. Siguiente pregunta, por favor. En la pregunta 10 tenemos, para usted, ¿cuál de los siguientes derechos considera que el Estado debería atender con mayor urgencia en el distrito de Santa Anita? La población determinó que con mayor urgencia se debería atender el derecho a la salud. De los, siguiendo como en segundo lugar, con un 30% el derecho a la vida y por último con un ponderado de 27,5% el derecho a la educación y un 5% eligieron el derecho al trabajo. Siguiente pregunta, por favor. Como pregunta 11 tenemos, ¿estaría justificado que el Estado no respete los derechos humanos de quien comete actos de delincuencia? Hay un gran sentir por parte de la población que considera que está justificado que los derechos em, no se deben respetar en aquellas personas que cometen actos contra el pudor, en este caso, actos de delincuencia, asesinatos, violaciones, terrorismo y conflictos sociales. En la pregunta número 12, ¿considera usted que las autoridades como la PNP, Serenazgo u otros respetan y velan por el cumplimiento y protección de los derechos humanos? En la encuesta se determinó que un 47,5% no considera que la PNP y el Serenazgo respeten ni velen por los derechos, por nuestros derechos. Con esto concluimos, docente, que el sentir según los datos recolectados de la población, sienten que no se están respetando los derechos humanos y también perciben que durante estos 5 años tampoco no se van a percibir. Un dato interesante sobre el tema que afecta a los derechos humanos, la corrupción, la población lo siente de esa forma. Esto sería la interpretación y nuestras conclusiones respecto al tema encuestado, docente. Muchas gracias.